Primero, vamos a orar a Dios juntos. Señor, nuestro Padre, te damos muchísimas gracias. Desde nacimiento éramos pecadores. Por todos nuestros pecados teníamos que haber ido al infierno, pero tú viniste en nuestra vida a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay hermanos, hermanas que aman tu santa palabra y queremos vivir correctamente y rectamente delante de ti. Y para esto queremos aprender tu santa voluntad, pero nosotros no tenemos la sabiduría. Nosotros somos muy débiles. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra por el Espíritu Santo que está vivo. Especialmente alrededor de nosotros hay almas perdidas. Nosotros queremos salvar a ellos. Así que queremos glorificarte para que ellos tengan la alegría y el gozo espiritual. Hoy confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos salvó. Amén. Vamos a ver la Biblia, Job 36. La Biblia Job, capítulo 36. Versículo 11 y 12. Capítulo 36 de Job, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán a espada y perecerán sin sabiduría. Hermanos, hoy vamos a pensar y aprender la obediencia que está escrita en la Biblia. Creo que si hay enseñanza más importante en la Biblia, es la obediencia. En la verdad, Dios creó los cielos y la tierra.
Él creó todas las cosas. Nosotros somos criaturas. Entonces, desde el principio, la ubicación de hombre, la posición de humano, es el lugar más bajo de tener que obedecer a Dios. Al ver la Biblia, San Juan 8, versículo 23, Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Quiere decir que nuestra ubicación es el lugar bajo de tener que obedecer a Dios. Además, somos pecadores desde nacimiento. Dios es el juez y eres único Salvador. Entonces, mientras vivamos en este mundo, sí hay clave más importante, es la obediencia. No sé si ustedes sepan la enseñanza de toda la Biblia. ¿Qué creen que es el contenido de toda la Biblia? La enseñanza de la Biblia es que los que obedecen a Dios reciben la vida eterna. Además, ellos reciben mucha bendición. Al contrario, los que desobedecen a Dios reciben las maldiciones. Además, hasta que mueran, si ellos no obedecen a Dios, van a recibir el castigo eterno en el infierno. Esto es la enseñanza, la doctrina, el contenido de toda la Biblia. Por eso la Biblia, Job 36, 11 y 12, dice así: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pesados a espada y perecerán sin sabiduría. En esta palabra, si oyeren significa si obedecen. Si obedecen y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus días en dicha. Pero si no obedecen, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Quiere decir que si obedecen, tienen la sabiduría. Al contrario, si desobedecen, no tienen la sabiduría. Lo que pasa es que personalmente, llevando la vida cristiana en la iglesia, llevando la vida cotidiana, en mi vida, yo puedo darme cuenta de esta palabra por medio de la experiencia. La verdad, desde el nacimiento hasta la muerte, cada uno de nosotros vive en este mundo que Dios creó. Entonces sí hay clave
de tener éxito en su vida es la obediencia. La Biblia, la palabra de Dios, es la verdad que se cumplió y que se cumplirá. Por eso hoy vamos a pensar profundamente en la obediencia que está escrita en la Biblia. 3000 años atrás, en aquel tiempo, había un hombre que se llamaba Saúl. Él era rey de Israel. Él era muy inteligente. Su apariencia era muy buena. Él pudo haber tenido éxito. Él pudo haber utilizado por Dios valiosamente. Pero él, lamentablemente, fracasó. ¿Por qué? Era por desobediencia. Por eso el profeta Samuel le regañó así. Primera de Samuel 15, yo les voy a leer. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Después, leamos juntos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Media parte dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí podemos conocer la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es la voluntad de Dios hacia cada uno de nosotros. Tristemente, Saúl no lo conoció y fracasó. La salvación, igual, hermanos. Jesús murió derramando la sangre por todos nuestros pecados. Él quitó nuestros pecados para siempre. Entonces, la salvación de Dios se cumplió. Es una historia. ¿Pero por qué muchos hombres no pueden recibir la salvación? ¿Por qué muchos hombres no pueden entrar en el reino de Dios? ¿Por qué la mayoría de la gente no puede disfrutar el reposo de Dios? ¿Por qué? Ellos no obedecen el Evangelio. Así que ellos no pueden disfrutar el reposo de Dios. No pueden entrar en el reposo de Dios. Vamos a ver la Biblia, Hebreos capítulo 3. Hebreos Hebreos 3, 18 y 19. La Biblia Hebreos 3, 18 y 19.
Hermanos, leamos juntos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos se desobedecieron, y vemos que no pidieron entrar a causa de incredulidad. Aquí dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Quiere decir que los desobedientes no pueden entrar en el reino de Dios. No pueden entrar en el reposo de Dios. Por medio de esta palabra podemos conocer una verdad. Desobediencia, incredulidad. Esta palabra tiene el mismo significado. Por eso, versículo 18, viene aparte, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Así que la desobediencia, la incredulidad, son misma palabra. En el mundo de la fe, en el mundo de la verdad, la palabra, la obediencia, la fe son mismo significado, misma palabra. Lo que pasa es que los israelitas, los judíos, recibieron el evangelio primero, pero ellos desobedecieron el evangelio. Por eso no pudieron entrar en el reposo de Dios. Capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva se refiere al evangelio. Como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Para decirles de otra manera, pero los que hemos obedecido, entramos en el reposo. Continuamente dice así, versículos 5 y 6. Y entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta de algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces el rey Saúl y los judíos son un ejemplo de la desobediencia. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que obedecer la verdad, la palabra de Dios, obedecer a Dios. Continuamente, versículo 11. Hermanos, versículo 11, leamos juntos. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de los de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso, a los ojos de Dios, en la historia de la humanidad, hay dos tipos de los hombres: los obedientes, los desobedientes. En este mundo está lleno de obedientes, desobedientes. Por eso en la Biblia también,
está lleno de los obedientes y de los desobedientes. Sinceramente yo sé, yo también puedo ser obediente. Ustedes también. Ustedes quieren ser obedientes, ¿sí, verdad? Pero vamos a pensar, la obediencia, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la obediencia? ¿De qué manera puede tener la obediencia? Como yo les dije, en el mundo de la fe, en el mundo de la verdad, la palabra, la fe, la obediencia son misma palabra. ¿De dónde viene la obediencia? ¿De dónde viene la fe? La Biblia de Romanos dice, la fe es por el oír. Entonces, la obediencia viene el oír la palabra. Por eso aquí, Romanos 10:17, hermanos, leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Podemos leer esta palabra, así que la obediencia es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver nuestros antepasados, Adán y Eva, cómo ellos llegaron a ser pecadores. ¿Por qué nuestros antepasados, ellos mismos llegaron a ser pecadores? Ellos no obedecieron la palabra de Dios, sino la de Satanás. Por la desobediencia, todos los hombres llegaron a ser pecadores. Caín y Abel, Caín no recibió la salvación. Ahora está en el infierno. Abel recibió la salvación. O sea, está en el cielo. Caín y Abel, ellos escucharon la palabra de sus padres o no. Para decirles de otra manera, Adán y Eva, ellos habrán hablado a sus niños acerca de túnicas de pieles o no. ¿Qué les parece? Después de salir de Edén, Adán y Eva sin falta habrá hablado acerca de túnicas de pieles a sus niños. Caín también escuchó la palabra de sus padres, pero no obedeció. Y ahora está en el infierno. Abel escuchó y obedeció. Y ofreció correctamente, conforme a la palabra de sus padres. Y está en el cielo. Miles de años atrás, en la época de Noé, hubo gran diluvio. Todos los hombres murieron por las aguas, menos la familia de Noé. ¿Cómo Noé pudo sobrevivir? Aún muriendo todos los hombres. Pero Noé pudo sobrevivir. ¿Cómo? ¿Ustedes saben la característica de Noé? La característica de Noé es la obediencia.
Él era el hombre obediente. Él hizo todo lo que Dios le mandó. Él era muy obediente. Vamos a ver la Biblia, Génesis capítulo 6. Génesis 6, 22. Génesis 6, 22. Leamos juntos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé era el hombre obediente a Dios. Por eso él y su familia pudieron sobrevivir en gran diluvio. Al ver la Biblia, Romanos capítulo 4, dice que Abraham era el padre de la fe. Ustedes saben muy bien. Para decirles de otra manera, el hombre Abraham es el padre de la obediencia. Hace 4,000 años, un día Dios llamó a Abraham para probar. Por eso la Biblia, Génesis capítulo 22, 1 dice, para entender con facilidad, vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículo 1. Voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y le respondió, heme aquí. Por medio de esta palabra, cada uno de nosotros puede darse cuenta una verdad. Dios prueba a los cristianos salvos. Dios prueba a los hombres. Si es así, ¿qué les parece? ¿Dios nos tienta o no? ¿Dios tienta a los hombres? ¿Dios tienta a los cristianos salvos? La Biblia, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino prueba a los hombres. Hay que acordarse esa verdad. Dios sin falta prueba, pero no tienta a nadie. Vamos a ver la Biblia. Aquí marquen por favor la Biblia Santiago capítulo 1. Santiago 1, de versículo 13 a 15. La Biblia Santiago 1, de versículo 13 a 15.
Solo versículo 13. Leamos juntos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14 y 15 yo voy a leer. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dar a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En el versículo 13 claramente dice, cuando alguno es tienta, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero Dios prueba a cada uno de nosotros. Viviendo en este mundo, sin falta hay prueba de Dios en nuestra vida. A ver, ¿por qué Dios nos prueba? Hay propósito, ¿no? ¿Por qué Dios nos prueba? La prueba significa la aflicción, el sufrimiento, la dificultad. Pero ¿por qué Dios nos da la prueba? Dios nos prueba para que conozcamos nuestra fe y para que cada uno de nosotros pueda aprender la obediencia. Dos cosas. Dios nos prueba para que nosotros crezcamos nuestra fe y podamos aprender la obediencia. Tal como dice esta palabra, Génesis capítulo 22, un día Dios llamó a Abraham para probar. Y Dios le dijo que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. Quiere decir que le dijo que matara a su hijo. Por eso Abraham quería obedecer la palabra, la voluntad de Dios. Lo que pasa es que Abraham, él tenía 100 años. Su esposa Sara tenía 90 años. En aquel tiempo ellos engendraron a su hijo Isaac. Entonces Isaac a ellos, a sus padres, era muy precioso, muy valioso. Pero aún así, Dios les mandó que ofrecieran a su hijo Isaac en holocausto. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta palabra, este mandato de Dios era gran prueba, gran aflicción. La dificultad tan grande a Abraham. Pero Abraham era el hombre obediente. Su característica es la obediencia. Por eso, él luego quería obedecer. El día siguiente, él
se levantó muy temprano y llevó a su hijo Isaac y subió al monte de Moría. Y él iba a matar a su hijo. ¿Qué les parece? Hermanos, vamos a pensar, ¿cómo Abraham pudo obedecer totalmente a la voluntad de Dios? ¿De qué manera Abraham pudo obedecer la palabra de Dios? ¿Cómo? La obediencia, la fe, es por el oír. Abraham, en el tiempo normal, él suficientemente escuchó la palabra de Dios. Suficientemente él ha tenido comunión con Dios. Así que la Biblia dice, Abraham era el amigo ¿de quién? Amigo de Dios. La Biblia, Segunda de Crónicas, vamos a ver, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, versículo 7. Versículo 7, hermanos, leamos juntos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Tal como dice esta palabra, Abraham era el amigo de Dios. Dios quería crecer la fe de Abraham. Y también quería que Abraham aprendiera la obediencia. Por eso Dios lo probó. Abraham era el amigo de Dios. Él suficientemente escuchó la palabra y ha tenido comunión con Dios. Él tenía gran confianza para con Dios. Verdaderamente, él quería matar a su hijo Isaac conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando él estuvo a punto de matar a su hijo Isaac, hubo una voz en el cielo. Abraham, Abraham. La Biblia, Génesis 22, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. 12, leamos juntos, y dijo, y extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me le usaste tu hijo, tu único.
En el versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, dile hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me le usaste tu hijo, tu único. Esta palabra es muy larga, ¿no? Aquí dice, letra roja, ya conozco que temes a Dios. Entonces, antes, Dios no sabía que Abraham había tenido temor a Dios. ¿No sabía? ¿No conocía? ¿Cómo no? Dios sabía muy bien. Él conocía muy bien la fe, la obediencia de Abraham. Pero, hermanos, Dios quiere ver la obra en base de la fe, en base de la obediencia. Aún siendo ahora también, Dios nos prueba. ¿Por qué? Dios quiere ver nuestra obra, nuestra acción, nuestra obediencia en base de la fe. Por eso aquí dice, ya conozco que temes a Dios. No solo esto, ahora en ese momento, Dios quería mostrar el plan de su salvación. A través de este acontecimiento, Dios nos quería enseñar sobre el plan de su salvación. Al ver la Biblia, Abraham le presenta a Dios Padre. Isaac significa Dios Hijo. Abraham iba a matar a su hijo Isaac. Dios también nos quería dar el Hijo unigénito, Jesucristo, como una vida expiatoria para quitar todos nuestros pecados. Así como Abraham mató a su hijo Isaac, Dios quería matar a su hijo unigénito, Jesucristo, por todos nuestros pecados. Quiere decir que Abraham representa a Dios Padre. Hijo Isaac representa Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A través de la muerte de Jesús, Dios quería quitar, borrar todos nuestros pecados. Para enseñar esta enseñanza, esta verdad, Dios le mandó a Abraham así. Vamos a ver la Biblia, Isaías 53. Isaías 53. Versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Leamos juntos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar a Jesús, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Así como Abraham iba a matar a su hijo Isaac, quien era muy precioso. Dios verdaderamente nos dio la vida de Jesús por todos nuestros pecados. Verdaderamente en aquel tiempo, Isaac, ciertamente él pudo haberse rebelado contra su papá, porque los teólogos dicen en aquel tiempo, tal vez aproximadamente Abraham tenía 120 años. Isaac tenía 20 años. Isaac era 20 años, pero suficientemente él pudo haberse rebelado contra su papá. Pero Isaac también obedeció la voluntad de Dios. Él quería morir. Jesús también, conforme a la voluntad de Dios, Jesús también quería morir. Por eso, aunque fue azotado, fue clavado, fue crucificado, fue clavado, Jesús no abrió su boca. La Biblia dice, enmudeció. Versículo 7. Yo les voy a leer. Isaías 53, versículo 7. Perdón, hermanos, leamos juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Tal como dice esta palabra, aún teniendo mucho dolor, pero Jesús no abrió su boca. Isaac también, él no se quejó a su papá. También él cargó la leña, la madera. Jesús también, él se fue el camino de la muerte cargando la cruz, la madera. Abraham verdaderamente él iba a matar a su hijo con todo su corazón, conforme a la voluntad de Dios. Pero él pudo obtener a su hijo nuevamente. De la misma manera, Jesús murió, pero resucitó. Ahora está vivo. Abraham e Isaac, ellos totalmente, perfectamente obedecieron la voluntad de Dios. Por eso, Dios confirmó que Abraham era
el origen de la bendición de todos los hombres. Por eso la Biblia Génesis 22, 18, leamos juntos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. A través de este acontecimiento, a través de esta prueba, Abraham pudo aprender la obediencia por medio de pasar gran tribulación. Si no hay prueba, si no hay aflicción, ¿de qué manera puede aprender la obediencia? ¿Cómo? Si no hay prueba, si no hay aflicción, no puede aprender la obediencia. Abraham, a través de prueba y la obediencia, él pudo entender, él llegó a conocer la gracia de Dios y su voluntad muy profundamente. Y él recibió la bendición más grande. Él verdaderamente llegó a ser el origen de la bendición eterna. Al ver la Biblia, San Lucas, capítulo 5, en la época de Jesús, había un hombre que se llamaba Simón Pedro. Él era pescador. Un día, él pescó toda la noche, pero nada ha pescado. Estaba muy cansado. Por eso él descendió de su barca y estaba lavando su red para regresar a su casa. Él quería descansar. Él quería regresar a su casa temprano, rápido. Por eso, después de salir de su barca, él lavó su red. Pero en ese momento, Jesús subió al barca de Pedro y empezó a enseñar la palabra. Y empezó a predicar. Vamos a ver la Biblia, San Lucas, capítulo 5, de versículo 1 a 3. San Lucas 5, de versículo 1 a 3. Yo les voy a leer de versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Genezaret significa Galilea, misma palabra. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido a ellas, levaban sus redes. Versículo 3, leamos juntos. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Como yo les dije, aunque toda la noche pescó, pero Pedro no pudo pescar. Aquí dice, nada, la Biblia dice, nada ha pescado. Pero Jesús subió al barca de Pedro y empezó a predicar. Sin falta, tal como dice esta palabra, esta barca es de Pedro. ¿Pero por qué? ¿Cómo Pedro permitió que Jesús pudiera predicar la palabra? ¿Por qué? ¿Cómo pudo permitir a Jesús? Lo que pasa es que antes de esta situación, Pedro ya ha visto a Jesús y escuchó su palabra. Como nosotros aprendimos, la fe, la obediencia es por el oír. De la misma manera, Pedro también, antes ya ha visto a Jesús y escuchó la palabra. Por eso él se dio cuenta que a este hombre, este maestro, no es normal. Es muy especial. Su palabra era con autoridad, como la palabra de Dios. Él fue emocionado mucho, escuchando la palabra. Vamos a ver San Juan, aquí marquen por favor, San Juan 1. San Juan 1. San Juan 1 de versículo 35. San Juan 1 de versículo 35 a 42. Esta palabra está explicando acerca de que Pedro ha visto, ha escuchado la palabra de Jesús. Despacio, yo les voy a leer. Ustedes pueden leer esa misma palabra con sus ojos, tratando de entender. El versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dieron Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. 42, leamos juntos. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cepas, que quiere decir Pedro. Versículo 39 dice, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Por un día, estando con Jesús, Simón Pedro suficientemente escuchó la palabra del Señor, que tenía gran autoridad. Después, otra vez, en la Biblia, San Lucas capítulo 5, él otra vez ha visto a Jesús. Por eso en este momento, él escuchó muy bien todo su corazón, donde muy cerca estaba cerca de Jesucristo. Y también, nuevamente, él se dio cuenta, eres muy especial. Jesús es diferente. No es hombre normal. Después de terminar la predicación, después de escuchar la palabra, Jesús le mandó a Pedro así. Leamos juntos. Cuando terminó de hablar, dio a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Imagínense, hermanos. Simón Pedro nació y creció ahí. Él tenía mucha experiencia de pescar. Él era especialista de pescar. Él sabía muy bien. Él conoció muy bien. Ahí no hay peces. No hay peces. Pero él, escuchando la palabra del Señor Jesús, él se dio cuenta. La palabra del Señor era con autoridad. Si Pedro no hubiera escuchado la palabra, no hubiera obedecido. Pero él obedeció y llegó a recibir gran bendición. Leamos juntos. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra échale la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Simón Pedro dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, confiando en su palabra, yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, aquí, versículo 5 dice así. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué creen que significa esta palabra? Toda la noche yo trataba de pescar, nada he pescado.
Lo que pasa es que esta palabra, esta situación, está explicando acerca de la vida de Pedro sin Jesucristo. Antes su vida no había Jesús. En la vida de Pedro, él era muy diligente porque nosotros sabemos muy bien, él toda la noche pescó. Muy diligente, ¿no? Era muy diligente. Era muy fiel. Pero él nada ha pescado. No tenía alegría, ni gozo, ni felicidad. ¿Por qué? No había Jesús. En su vida no había Jesús. Nuestra vida también. Si no hay Jesús en nuestra vida, no sirve nada. En este mundo hay muchas personas que son muy diligentes. Ellos son muy fieles. Ellos tienen mucho trabajo. Pero no hay Jesús en su vida. Ellos no tienen la felicidad, ni alegría, ni gozo, ni paz verdadera. Si no hay Jesús, ¿cómo esto? Por eso la Biblia dice, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es la vanidad. La Biblia, Eclesiastés, capítulo 1, vamos a ver. La Biblia, Eclesiastés. Uno. Eclesiastés 1, de versículo y 3. 2 y 3. Juntos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Debajo del sol, todo es vanidad. Así que dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Debajo del sol, todo es vanidad. La vida sin Jesús es la vanidad. Debajo del sol todo es vanidad. Al contrario, en el Señor no es en vano. En el Señor hay esperanza del cielo. Hay esperanza verdadera. Debajo del sol, sin Jesús, su vida es la desesperanza verdadera. Por eso vamos a acordarnos que si no hay Jesús, su vida es la vanidad totalmente. Pero en la salvación, en el Señor, en la esperanza verdadera, nuestro trabajo no es en vano. Sin falta habrá recompensa. Es la promesa de Dios. La Biblia primera de Corintios 15, vamos a buscar. Primera de Corintios 15.
Primera de Corintios 15, versículo 58. Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, versículo 57. Yo voy a leer. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor es en vano, no es en vano. Oigan, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad que se cumplió y se cumplirá. La salvación también es la verdad que se cumplió por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay que obedecer o no. Hay que obedecer. De esta manera puede tener la esperanza verdadera, la paz también, la alegría y el gozo verdadero. Puede obtener. Hay que la obediencia es la enseñanza más importante, más grande, que está escrita en la Biblia. Simón Pedro vio a Jesús, escuchó su palabra y obedeció y recibió gran bendición. Y a través de este acontecimiento, él llegó a conocer acerca de Jesucristo muy profundo. Por eso al ver la Biblia, San Lucas capítulo 5 y 5 dice, Maestro. Y después de pasar y probar este acontecimiento a Jesús, Simón Pedro llamó así, mi Señor. Antes, Maestro solo. Pero después de escuchar, obedecer y experimentar la obra del Señor, cambió. Llamó Señor. Instintivamente, él se dio cuenta que era pecador delante de Jesucristo. Por eso él confesó, soy pecador. Así que, el escuchar que obedezcan a Señor, ¿es importante o no? Es muy importante. La Biblia, San Lucas, vamos a volver, San Lucas capítulo 5. San Lucas 5, versículo 5, yo voy a leer. San Lucas 5, 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 8, leamos juntos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él pudo experimentar el poder del Señor y él pudo recibir gran bendición
Y dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por eso primero hay que ver al Señor. A través de la iglesia verdadera puede encontrar a Cristo y pueden escuchar su palabra y pueden obedecer y experimentar las bendiciones y la paz, la felicidad verdadera. Simón Pedro antes solo él había sabido a Jesús como maestro, pero después de obedecer, él llegó a llamar a Jesús Señor. Y Jesús dio la misión más grande a Pedro, que se dio cuenta la importancia de la obediencia. Usted va a ser pescador de hombre. Por eso versículo 10. Juntos. Así, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón Pedro, él no hubiera obedecido la palabra a Jesús, él no hubiera recibido la misión más grande. Él claramente se dio cuenta que en su vida lo más importante era la obediencia. Por eso él, después de ser apóstol, él escribió la carta a los hermanos de la iglesia. Ustedes deben de obedecer a Dios. Dios es creador, el juez y el único Salvador. Y nuestro Padre Celestial, delante de Dios, ¿qué debemos hacer? Vamos a obedecer hasta que entraren en el reposo. Por eso la Biblia primera de Pedro 1 y 2. Leamos juntos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Lo que pasa es que obedezcan a los injustos. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. Que obedezcan a los injustos es difícil. Sí, ¿verdad? Pero que obedezcan a los justos es fácil. Nuestro Señor es justo de los justos. Señor de señores. Rey de reyes. Él es santo, justo, bueno, piadoso. Él siempre tiene el plan muy bueno hacia cada uno de nosotros. ¿Tenemos que obedecer o no? Hay que obedecer. A través de la obediencia, nuestra fe puede crecer y puede experimentar la obra de Dios en nuestra vida. Y también ustedes pueden ver el cambio de su vida. Por eso se puede decir que la obediencia atavía nuestra vida más hermosa. Delante de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida, la obediencia, el obedecer a Dios, puede ataviar nuestra vida más hermosa. Por eso, Primera de Pedro 3 dice así. Veamos juntos. Porque así también se ataviaban en todo otro tiempo aquellas sentadas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Al ver la Biblia, Isaías capítulo 54 y la Biblia Jeremías capítulo 3, dice que Dios es nuestro marido. Dios es no solo nuestro Padre espiritual, sino también nuestro marido espiritual. Entonces, el marido le presenta Señor. La mujer significa cristianos salvos. Así como la iglesia, los cristianos salvos, obedecen al Señor. La mujer debe obedecer a su marido. De esta manera, las mujeres pueden comprender, aprender sobre la obediencia. En todos los lugares, los salvos pueden aprender la obediencia en todos los lugares. En su hogar, en la iglesia, en su trabajo, pueden aprender la obediencia. La mujer
en su hogar hay que obedecer a su marido. El marido también hay que amar a su mujer hasta la muerte. Así que puede aprender la obediencia. En el trabajo, los trabajadores, los siervos, tienen que obedecer, servir a su jefe. A través de esto, puede aprender la obediencia. En todos los lugares, la voluntad de Dios es que hay que aprender la obediencia, porque la obediencia es más importante. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, de versículo 18, 20. Esta palabra nos enseña, en cualquier lugar pueden aprender la obediencia. De versículo 18, yo voy a leer: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24, veamos juntos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta palabra nos enseña, en todos los lugares hay que aprender, hay que comprender y entender la obediencia. Hermanos, imagínense, supongamos, si Noé viene en nuestra iglesia, si Abraham, si Pedro, si Paul vienen en nuestra iglesia ahora, ¿qué creen que ellos nos predicarán? Hermanos, ustedes deben de obedecer. Es la clave en la vida de tener éxito. Como esto, sin falta, ellos van a predicar a nosotros. ¿No es así? ¿Cómo no? Sí, hermano. Deseamos que todos los hermanos que están aquí reciban mucha bendición en el resto de su vida a través de obedecer al Señor. Nosotros sabemos muy bien, el Señor, el Espíritu del Señor está con nuestra iglesia. Hoy hasta aquí, oramos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias. Hoy hemos aprendido acerca de la obediencia. Hasta que venga el Señor, nosotros queremos obedecer a ti y a tu palabra. De esta manera queremos salvar
a las almas perdidas. Somos muy débiles, frailes, a veces muy necios. Te pedimos que nos hagas entender tu voluntad. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Te pedimos para que cada uno de nosotros lleve bien la vida cristiana en tu iglesia. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Gracias.